Bendiciones en esta tarde a todos los creyentes de la Iglesia del Señor Jesucristo en todo lugar donde nos escuchan por las redes sociales. La historia de la salvación fue traída precisamente por el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Bien. El Señor Jesucristo estuvo 3 años enseñándole a sus apóstoles, preparándoles para una gran obra que vendría, y era la expansión del Evangelio, la creación de la Iglesia de Jesucristo llevada a todo lugar en el mundo. Y eso fue una tarea designada por el Señor Jesucristo a los apóstoles. Efesios 2, del 9 en adelante, del 19 al 25, nos dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo. ¿Por qué edificados por los apóstoles y profetas? Bueno, el Señor Jesucristo le enseñó 3 años a los apóstoles para que ellos a su vez predicaran el Evangelio en todo el mundo. Cuando los apóstoles empezaron a predicar y a esparcir el Evangelio después de la persecución, ellos le enseñaban al pueblo el Evangelio de Jesucristo, que consistía en enseñarles la vida del Señor Jesucristo, los padecimientos del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, o sea, en su crucifixión, y el levantamiento del Señor Jesucristo siendo resucitado al tercer día. Pero esto, aparte de que lo hablaban, ellos lo demostraban con las escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que ellos hablaban acá era lo que decía el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a pasar, a suceder, a ser y a padecer. Por eso es que dice que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles son los que se encargan de esparcir el Evangelio, y los profetas del Antiguo Testamento, no de la Iglesia de Cristo. Los apóstoles del Antiguo Testamento fueron los que escribieron, y ellos están citando esas escrituras para comprobarle al pueblo lo que le están predicando del Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos bien. Ok, entonces, en Efesios 10 nos habla sobre eso, y Efesios 19 también, el versículo 19 al 21 también nos habla de eso. Ahora, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, nos habla del lavamiento de los pies por parte del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene mucho que ver, porque el Señor Jesucristo le dice: si yo, siendo el Señor, le he lavado a ustedes los pies, ustedes también deben hacerlo los unos a los otros, no al mundo, entre ellos, los unos a los otros. Que eso quede un poco claro ahí. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 12 al 17. Y dice de la siguiente manera algo que hay ahí, que tiene como especie de una clave, que me gustaría verlo. 12 al 17. Dice de la siguiente manera:
Después de lavarle los pies, Juan capítulo 13, versículo 12, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Les hace una pregunta. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ahí hay una orden directa. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. En los Hechos de los Apóstoles no aparece que en el culto dominical, o sea, del primer día, los apóstoles hicieran este rito o cumplieran con esto. Aparece en las cartas paulinas otra cosa muy distinta. Vamos a ver qué nos dice. En Primera de Timoteo nos dice 5:9 algo muy importante. Dice: para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes. Ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. La Reina Valera dice: si ha lavado los pies de los santos. También nos dice en la epístola pastoral, esa misma, que los pastores deben ser hospedadores. Y no solamente los pastores, sino que también cuando estudiamos las cartas paulinas vemos que el apóstol Pablo, al final de sus cartas, de la mayoría, les manda saludos a sus colaboradores, compañeros, amigos, los que han estado presos con él, a los que están en otras iglesias. Les da estas instrucciones también, que ayuden a los forasteros cristianos que vienen hacia ellos, que les ayuden cuando vayan a salir de viaje nuevamente a sus tierras, que los tengan como si fuera el mismo Señor Jesucristo o el mismo apóstol Pablo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? En cuanto a la expansión del Evangelio, acordémonos que el Señor Jesucristo trajo el Evangelio y la designó para la expansión a los apóstoles. Los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio y lógicamente tenían una ayuda. ¿Cuál era? El Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó en esos 3 años para que ellos a su vez pudieran esparcir el Evangelio y predicar el Evangelio. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pedro, el Espíritu Santo le puso lo que debía predicar. Cuando Pedro y Juan fueron por primera vez encarcelados y fueron llevados ante el Sanedrín y los sacerdotes, el Espíritu Santo les dio palabra en ese momento, porque el mismo Señor Jesucristo en Lucas, eso sería Lucas capítulo 12, versículo 12, el Señor Jesucristo les dice: el Espíritu Santo os dará palabra en aquella misma hora de lo que debéis hablar. Los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio en Jerusalén, pero ellos no quisieron salir de ahí, creían que solamente se trataba de ese lugar, de ese sitio, aunque el Señor Jesucristo les había enseñado de que ellos tenían que serle testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La persecución viene porque ellos desobedecen esa orden o se les olvidó. Y la persecución viene para que ellos fueran a todas partes a predicar el Evangelio. Cuando ya las iglesias están fundamentadas en las distintas partes del Imperio Romano, el apóstol Pablo es enseñado por el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que él fue llevado al tercer cielo y
le fue dada una sabiduría que a nadie le daba a conocer. Solamente los apóstoles la tenían porque el Señor Jesucristo se les había dado a ellos. Y este hombre empieza a ser el apóstol de los gentiles. Como este hombre fue el que empezó a esparcir el evangelio a todas partes, porque los apóstoles se centraban en los judíos, el apóstol Pablo fue designado como apóstol para los gentiles y él empezó a llevar el evangelio a todas partes, a todo lugar. Pero en esos lugares se presentaban problemas doctrinales, se presentaban problemas morales, se presentaban problemas de toda clase de índole, problemas entre hermanos y hermanas, entre líderes y creyentes, entre incrédulos, y así sucesivamente había toda clase de problemas, y el apóstol Pablo tenía que enviar cartas. Nosotros no debemos pensar que solamente las cartas que el apóstol Pablo envió están aquí. Aquí hay una evidencia clara de que el apóstol Pablo mandó otras cartas también que no están ahí escritas, pero sí las nombran en la Biblia. Pero aparte de eso, no solamente el apóstol Pablo escribió esa. El apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 en adelante, de que el apóstol Pablo le escribió a todas las iglesias que había en todo el Imperio Romano. ¿Usted sabe cuántas iglesias había en todo el Imperio Romano? ¿Cuántas ciudades había en todo el Imperio Romano? ¿Cuántos países había en todo el Imperio Romano? ¿Cuántos creyentes habían en todo el Imperio Romano? Eran millones. Así de sencillo. Había muchas iglesias, muchas ciudades. El Imperio Romano abarcaba muchos países, muchas ciudades, poblaciones. Y el apóstol Pablo tenía el deber, él decía en una de sus cartas, yo soy deudor de todos ustedes, yo padezco por todos ustedes, porque él tenía que estar enviando cartas a todas partes. Pero ¿con quién las enviaba? En la mayoría de las cartas paulinas, al final del capítulo, en la salutación o en los saludos, Pablo siempre saluda a sus colaboradores, compañeros, que eran los encargados de llevar las cartas que él enviaba a todo el Imperio Romano. Muchos eran conocidos, que están escritos aquí, otros eran anónimos, pero que le servían al apóstol Pablo siendo de mensajeros para llevar, averiguar y traer. Y las iglesias todas estaban interconectadas, no son como hoy en día. Hoy en día usted sale un domingo del culto dominical y está en la puerta y pasan otros cristianos de otras iglesias que vienen del culto dominical o van para el culto dominical y no se saludan ninguno. ¿Por qué? Porque no hay una unidad. Ahí es como una rivalidad. Allá no, allá todas las iglesias estaban interconectadas. Se necesitaba para saber cartas de recomendación, si venían de parte de. Y esas personas, nosotros muchas veces nos decimos, pero esa gente no tenía plata. ¿Cómo hacía para viajar? ¿Cómo hacía para pagar barcos? ¿Cómo hacía para caminar días, para hospedarse? Bueno, en los caminos, en las ciudades donde llegaban, habían creyentes que eran viudas y habían pastores también, habían cristianos. Esos cristianos tenían la obligatoriedad de socorrer a esos santos, de lavarles los pies, de llevarlos a sus casas, de darles comida. Primariamente la iglesia que los enviaba, podría ser con los pasajes estrictos o con la comida de tantos días, pero el Señor Jesucristo por allá les enseñó a los apóstoles para que ellos enseñaran también a su vez a los demás creyentes que Dios ofrece a todos comida, bebida y ropa para aquellas personas que están a su servicio. Eso lo dice la palabra del Señor. Estas personas salían encomendadas a la gracia del Señor por las iglesias locales donde ellos pertenecían o eran miembros. Y ellos empezaban a caminar, los que caminaban, eran caminos polvorientos, desiertos, y no duraban un día, 2 días, duraban hasta semanas y meses caminando porque iban a ciertos lugares lejos. Tenían que ir por barcos, tenían que pagar pasajes, tenían que comer. Primordialmente, la iglesia les daba lo de ida, pero en las iglesias donde llegaba el apóstol Pablo decía, les enseñaba en las cartas
Cuando lleguen ciertas personas allá, ayúdenlos para que ellos sigan su camino. Y todo esto que estoy hablando es bíblico y todos los creyentes deben saber porque deben haber estudiado las escrituras. No es necesario que yo esté comprobando todo con las escrituras, porque para eso nosotros somos creyentes y nuestra primera norma de autoridad es la Biblia, la cual nosotros debemos atesorar y tener en primer lugar. El apóstol Pablo enseñaba que estas personas que llegaban fueran recibidas que lo recibieran como si fuera el mismo apóstol Pablo o el mismo Señor Jesucristo, les dieran posadas, les dieran comida y es más, que les dieran el sustento para ellos poder ser encaminados otra vez de vuelta a donde los habían enviado o para otra iglesia donde iban a llevar encomiendas. Estas encomiendas eran las cartas. Así se movía y así se expandía todos estos escritos que están aquí y otros que no están escritos también se expandían por todo el Imperio Romano. ¿Por quiénes? Por estos colaboradores. Y a estos colaboradores eran que tenían que estarle lavando los pies porque caminaban por caminos polvorientos. Llegaban y si las sandalias las tenían rotas o se las daban nuevas o se las arreglaban. Si tenían el manto roto o se lo cambiaban o se lo remendaban. Si venían con hambre, les lavaban los pies, los saciaban, les daban hospedaje. Por eso es que el apóstol Pablo allá en primera de Timoteo, capítulo 3, dice que los pastores debían ser hospedadores, aptos para hospedar, tenían que ser hospedadores. Las viudas que verdaderamente tenían que ayudar la iglesia, tenían que tener testimonio de que ellas ayudaron a los santos que venían de camino, que iban de camino, que llevaban a la iglesia a traer cartas o a llevar cartas o a pedir cuentas de qué estaba sucediendo en las iglesias, porque eso era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con esos colaboradores. Así se movía y así se extendía y así se difundió las cartas de todo el Nuevo Testamento. Muchas personas tal vez piensan que como hoy yo estoy mandando este video por este medio y le llega enseguida a las personas, porque la comunicación ahora es satelital y tenemos la ciencia se ha aumentado, pero en aquel entonces no. En aquel entonces para mandar una carta duraban hasta meses para que esa carta llegara a su destinatario. ¿Usted por qué cree que el apóstol Pablo duraba años dando un recorrido? Porque tenía que caminar, tenía que pasar tenía que viajar en barco, tenía que dormir en el desierto, dormir en el monte, muchas veces los hospedaban y así sucesivamente. Entonces, esto no es así como lo pintan de que la Iglesia Católica, perdón por nombrar la Iglesia Católica, no tiene nada que ver en esto, que la Iglesia Católica fue la que difundió y también plasmó en un solo libro estos escritos. Eso es mentira. En el año 95-96 ya todas las iglesias del Imperio Romano tenían todas las cartas paulinas, los evangelios, las cartas de Pedro, Santiago y los demás escritos, hasta el Apocalipsis, lo tenía todo el Imperio Romano. Después que murió la era apostólica, o sea, murieron todos los apóstoles, el último fue Juan, vinieron lo que se conoce como los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no son los sacerdotes católicos, porque la iglesia católica fue fundada en el año 325. Pero después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último apóstol, que era el más jovencito, vinieron lo que se llama los padres de la iglesia. Estos padres de la iglesia fueron los que continuaron con la labor de los apóstoles, esparciendo, enseñando y preservando la doctrina, sabiendo de antemano que el primero que esparce, el primero que hace toda la obra y el primero que preserva la escritura es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también forma hombres y capacita a hombres y prepara a los hombres para estas cosas. Entonces, eso del lavamiento de los pies mayormente no se hace en la iglesia, porque eso no es un mandato expreso para nosotros. Eso fue para aquellas personas que necesitaron.
ese servicio en el primer siglo porque sus caminatas eran abundantes, porque tenían que trabajar para el Señor Jesucristo sirviéndole de esa manera, viajando a pie, en caballo, en barco, durmiendo en los desiertos, en las plazas, en los montes, pasando peligros de asaltantes, de animales salvajes, en el mar, teniendo muchas dificultades por los maremotos, por todo esto que causa la naturaleza, pasando hambre, necesidades, calor, frío, porque ellos también viajaban en invierno. Y todo eso nos lo enseña la Biblia, solamente que tenemos que estudiarlo en la Biblia. Nosotros no somos muy aptos para estudiar las Escrituras, y más cuando son esas cosas que pensamos que no tienen sentido o que no podemos sacar nada de ahí. De la Biblia, de cualquier versículo, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos sacar toda clase de enseñanza de Dios. Y hágalo para que usted vea y se va a enriquecer en el conocimiento del Evangelio a través del estudio de la palabra. Así es que cuando estudie la Escritura, trate de pensar en estos temas y vaya buscando y vaya analizando y vaya entrelazando las doctrinas, los hechos que pasaron, lo que se escribió, lo que se documentó, para que usted se enriquezca de esto que tenemos aquí, que es lo mejor que el creyente puede tener. Con esto los dejo, muchas gracias, muchas bendiciones, y así fue esparcido el Evangelio. Y por eso esta labor que hicieron estos hombres, a los cuales les tenían que lavar los pies por mandato del Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos esto hoy en día. Démosle muchas gracias al Señor porque le dio las fuerzas y la valentía a esas personas que hicieron su trabajo bien hecho. Me imagino que cuando ellos partieron de este mundo hacia la presencia del Señor, el Señor les habrá dicho: vengan benditos de mi Padre, vengan porque ustedes hicieron lo que se les mandó, buenos siervos fieles. Esperemos que el Señor Jesucristo, cuando nosotros partamos de este lugar, si es que Él no ha venido antes, también nos diga de esa misma manera a nosotros, y nosotros podamos al fin ser cambiados de este cuerpo viejo, arrugado, que no sirve para nada, que anda con diarrea, dolor de cabeza, cansancio, y nos dé el cuerpo que Él tiene, el cuerpo glorioso que Él ha prometido para todos aquellos que les aman. Muchas gracias, muchas bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde.